dificultades, ¿no? Ya reitero, las dificultades, los problemas, las pruebas, las adversidades son situaciones inherentes al ser humano. Y vemos que muchos hombres de la Biblia vivieron situaciones muy difíciles, al punto que muchos murieron. Durante mucho tiempo, y yo lo recuerdo bien, a nosotros nos vendieron un evangelio, y hoy en día todavía se profesa un evangelio, donde ese evangelio que profesan no hay dolor, no hay sufrimiento. Entonces le dicen a la gente, venga, que si usted va a la iglesia, entonces el Señor lo va a sanar. Si usted va a la iglesia, entonces Dios lo va a prosperar. Si usted va a la iglesia, entonces usted no va a tener dificultades. Pero eso es un evangelio errado, porque cuando uno mira la Biblia de los hombres de Dios, todos ellos pasaron por dificultades, al punto que muchos hasta murieron por la causa de Jesús, muchos fueron mártires. Y entonces uno podría decir, entonces esas personas estuvieron mal, esas personas hicieron lo malo. No. Lo que pasa es que, reitero, las dificultades, los problemas, las situaciones son inherentes al ser humano. Entonces, en esta noche yo quiero compartirles el tema cómo superar las dificultades, cómo podemos aprender a sobrellevar esas situaciones malucas e incómodas, y no propiamente tienen que estar relacionadas con la pandemia, sino esas situaciones difíciles en nuestra casa, esas situaciones emocionales difíciles en nuestro corazón, a veces la soledad, a veces la amargura, a veces el resentimiento, a veces los problemas económicos. Bueno, hay muchos problemas, hay muchas dificultades y no propiamente espirituales, ¿cierto? Porque el ser humano no es solamente espiritual. El ser humano también tiene su parte intelectual, tiene su parte relacional, tiene su familia, tiene sus amigos, y tiene sus luchas también sexuales, ¿verdad? Bueno, muchas dificultades, no solamente es el hecho de que de pronto tenga luchas para buscar a Dios, porque aún eso está inherente, el mismo Jesús también lo reconoció y en algún momento o lo dijo, y dijo, dice la palabra de que dice la Biblia que la carne es débil, ¿cierto? Pero el espíritu siempre estará dispuesto. Entonces siempre enfrentaremos situaciones con nuestra carne para buscar a Dios, pero debemos de recordar que siempre el espíritu está dispuesto para conectarse con Dios. Entonces, con base a este pequeño comentario que acabo de hacer, quiero compartirles una historia donde Jesús muere. Después de la muerte de Jesús, la Biblia dice que Jesús tuvo muchas apariciones. Se le presentó a María Magdalena, se le presentó a los discípulos, a muchas personas se les presentó. Y hoy quiero ilustrar un poco la crisis y la situación que tuvieron los discípulos después de la muerte de Jesús. Recordemos que los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio, para arriba y para abajo. Según algunas referencias bíblicas, Jesús amanecía con sus discípulos en sus actividades, en sus programas. Es decir, que los discípulos al lado de Jesús compartieron momentos increíbles, días. Jesús estaba con sus discípulos 24/7. Y vemos a Jesús en tiempos de oración, largas horas de la noche, lo vemos en campañas de 2 y de 3 días, y los discípulos estaban ahí. Jesús les aseguró a ellos de que mientras estuvieran con Jesús nunca les iba a faltar nada. De manera que había una relación muy, muy profunda. Sin embargo, Jesús muere, ¿cierto? Jesús ya les había dicho a ellos que iban a morir, pero ellos no alcanzaron a dimensionar lo que iba a suceder cuando Jesús muriera. Yo pienso que ellos escucharon esa parte teórica, pero cuando ellos se enfrentaron a esa realidad, ellos entraron en una crisis muy fuerte, porque su maestro, la persona que les había acompañado, que les había ayudado, no estaba con ellos. Y aunque Jesús les había prometido muchas cosas y le había dado muchas enseñanzas, ellos sintieron, creo yo que ellos sintieron de que no sabían cómo empezar. Todos los que estamos acá creo que hemos terminado el colegio, ¿cierto? Y nosotros estudiamos, imagínense, estudiamos 11 años, estudiamos el primer nivel, que es el básico, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Después entramos al colegio, y cuando uno entra al colegio, uno se siente raro. No sé a cuántos de ustedes les pasó eso. Se siente raro. Y bueno, y empieza a hacer nuevas amistades, y eso lo logra más o menos después de mitad de año, o ya cuando pase a séptimo, de pronto usted se siente un poquito más cómodo, entre comillas, porque algunos no sé cómo les fue en esa experiencia, y cada uno es diferente. Y usted pasa séptimo, octavo, noveno, después llega a 10, 11, y usted dice, no, yo me gradué, qué maravilla.
Y usted dice, no, ya, de aquí para adelante ya tengo 16, 17 años, la mayoría son 17, otros de 18. Depende del vago que haya estudiado. O de mentiras, de pronto las posibilidades, porque a veces por plata no se pueden hacer muchas cosas. En fin, el caso es que cuando uno termina el colegio, uno está ya en un nivel ya mayorcito, y uno dice, ahora sí. Y cuando usted se enfrenta al mundo, en el caso, en lo personal, cuando yo salí de 11, yo creí que yo me iba a comer el mundo, porque yo dije, bueno, ya voy a cumplir los 18 años, yo definitivamente pues puedo hacer muchas cosas. Y les confieso que después en esa transición entre colegio y trabajo, yo entré en una crisis impresionante. Yo recuerdo que una noche me desperté y dije, ¿qué va a pasar conmigo? No volver a ver mis amigos, amigos con los que había estado en todo el colegio. Algunos entraron a la universidad, otros viajaron a otras ciudades, otros fueron del país. Y me acuerdo que yo una noche entré en una crisis después del colegio porque al otro día yo no volví a ver a mis amigos. Y me acordaba de esa canción que decía que un amigo es una luz brillante. Y yo entré en crisis. Y me di cuenta que realmente a pesar de que había estudiado y había hecho muchas cosas, no estaba lo suficientemente preparado para ese reto. Y creo que lo mismo pasa con los jóvenes que terminan la universidad. Terminan la universidad, se gradúan y el otro día dicen, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a repartir hojas de vida. Y tal vez usted es que la situación está difícil y no consigue trabajo. Yo creo que esa transición genera una crisis. Y yo creo que los discípulos habían terminado el colegio, iban a aventurarse en algo mayor, pero ya no estaba Jesús, la persona que los había acompañado y que les daba tanta seguridad. Y yo creo que ellos entraron en crisis. Y yo creo que leamos el capítulo, si lo podemos, en esta hora, Juan capítulo 21. Vamos a leerlo del verso 1 al verso 14 y lo vamos a leer en esta hora para analizar un poquitico este pasaje. Y lo voy a leer en la nueva traducción, no lo voy a leer en la nueva versión internacional. Lo voy a leer. Si lo tienen. Nueva versión internacional. Capítulo 21, del 1 al verso 14. Lo voy a leer. Y luego empezamos a mirar de pronto algunos principios importantes. Dice la Biblia, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Jesús ya había muerto. Pero Jesús después de resucitar el tercer día empieza a aparecerse a ellos. Junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo que comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaba a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Verso 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Es fascinante esta historia,
Es maravilloso porque después de la muerte de Jesús, el mismo Señor recrea una imagen y una situación que en algún momento ellos habían vivido, y es esa pesca milagrosa, es ese suceso maravilloso que cuando Jesús les dijo a ellos que tiraran la red a cierto lugar, ellos recordaron que en algún momento alguien lo había dicho y se dieron cuenta de que en ese momento era Jesús. Antes, cuando escucharon la voz y cuando empezaron a tener ese diálogo que registra la Biblia ahí en Juan, ellos no sabían de que era Jesús, pero cuando sucedió ese suceso, cuando vino ese pensamiento o recrearon esa imagen de algo que habían vivido solamente con Jesús, en ese momento ellos lo habían recordado. Ahora, Jesús les había enviado, cuando Jesús muere, antes de que Jesús muriera, Jesús les había dado una misión de ir a ser discípulos, de que predicaran y que evangelizaran, que discipularan, que enseñaran y que se ganaran el mundo. Pero cuando Jesús no está y después de la muerte de Jesús, ellos entran en crisis. Cuando llegan los problemas, cuando sentimos la ausencia o cuando ellos sintieron la ausencia de ese Jesús, ellos retomaron sus trabajos y se olvidaron de la misión que les había encomendado a Jesús. Para ellos fue la crisis más fuerte. Muchos de nosotros quizás en estos días podemos estar viviendo crisis en nuestra vida, a pesar de que hemos estado con Jesús, a pesar de que hemos estado en la iglesia, a pesar de que hemos orado, a pesar de que hemos compartido tanto con el Maestro. Tal vez en este momento nuestro corazón está lleno de incertidumbre y mucho más si nos ponemos a ver la televisión y empezamos a ver las noticias y empezamos a notar de que este bendito COVID no se va a ir tan rápido, que se va a demorar mucho. Y cuando uno de pronto ve las incoherencias frente a muchas cosas y uno ve que los contagios suben, uno llega como en un estado de incertidumbre. Cuando las cosas no se ven del todo claras, hay un poco de incertidumbre. Es normal que sintamos angustia o sintamos temor, pero tenemos que tener una visión o un sentir de que las cosas pueden mejorar. Porque después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban atravesando ese momento difícil en su ministerio. Jesús no estaba, había una ausencia física en ese momento. Ahora, quizás ellos hicieron muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué sigue ahora? ¿Volveremos a ser pescadores? ¿Volveremos a nuestros trabajos tradicionales? ¿Qué será de nosotros sin Jesús? Algunos seguramente se han preguntado en ese tiempo, ¿y ahora qué vamos a hacer si la iglesia está cerrada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los grupos? ¿Qué vamos a hacer con los cultos? ¿Qué vamos a hacer con los proyectos que teníamos? Otros de quizás un poco más maduros dicen, no, pues ya entendí de que yo soy el templo de Dios y que yo puedo hacer el culto en mi casa y puedo tener mi relación. Pero hay unos que todavía de pronto pueden estar en crisis y tienen tal vez esa zozobra de lo que va a pasar. Y escucho permanentemente personas y jóvenes que me dicen, pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Pastor, nos hace falta. Y están como con esa incertidumbre. Pero entonces en esta hermosa historia bíblica vamos a encontrar 5 principios que quiero compartir con ustedes de cómo sobrellevar esos impactos, esas dificultades y cómo seguir guardando esa esperanza en nuestro corazón. Y en primer lugar, lo que yo veo en este pasaje, lo vemos en el verso 1 al verso 3, y es buscar la unidad o la unidad que tenían estos hombres después de la muerte de Jesús. Y vamos a mirar lo que dice la Biblia en este pasaje. Dice la Biblia que después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Y sucedió de esta manera que estaban juntos. ¿Quiénes estaban? Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. ¿Cierto? Y dijo, me voy a pescar, dijo Simón Pedro, y los demás amigos o discípulos dijeron, vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron en ese momento. Mire, estas personas que habían cultivado una relación con Jesús, esas personas que estaban conectadas con Jesús, por la iniciativa de uno de ir a pescar, los otros decidieron también acompañarlos y estar juntos. Yo noto aquí una amistad muy especial, ¿sí? Los discípulos estaban juntos mientras experimentaban un momento de incertidumbre y de dolor. No era fácil que su líder, que esa persona perfecta, esa persona que siempre les habló de ese Dios y ese proyecto de ganar el mundo, no estuviera con ellos. Porque creo que la ausencia del maestro los devastó.
pero ellos decidieron acompañarse, ellos decidieron buscar a sus amigos, ellos decidieron compartir ese dolor que había en ellos. Entonces, en los momentos de incertidumbre, cuando el camino es confuso, cuando las cosas no son claras, pienso que es tiempo de buscar la unidad, es decir, no es tiempo de quedarnos solos. Necesitamos, creo que en este tiempo, estar muy conectados con nuestra familia. Debemos de estar conectados con nuestros amigos para animarnos, para ayudarnos, para orar juntos, para acompañarnos, para orar unos por otros, ¿cierto? Hay cosas en medio de todos estos procesos que la unidad, el estar conectados, nos va a ayudar a apoyarnos, a animarnos y a poder incluso ver la misma gloria de Dios. Yo felicito a este grupo, a los que están en el estudio de Proverbios. Pienso que es un espacio de amigos, es un espacio para estar con Dios, es un espacio de comunión. Felicito a los que se reúnen los martes en la reunión de líderes, felicito a los que asisten a los cultos, porque también desafortunadamente he visto muchos jóvenes que se han aislado y haciendo seguimiento me doy cuenta de que están abajo, me doy cuenta que están caídos, me doy cuenta que, perdón la expresión, están fracasados. Y yo pienso que en este tiempo de aislamiento tenemos que estar muy pegados a nuestras familias y entender el propósito que Dios tiene a través de esto, pero no hacerlo solos, hacerlos al lado de las personas que amamos, nuestra familia, y hacerlo al lado de nuestros amigos que nos pueden aportar y que nos pueden acompañar en este proceso. Entonces yo veo que ellos frente a esta situación, frente a esta afectación, estuvieron juntos. Tenemos que estar juntos. La Biblia dice, hay del solo, que cuando caiga no hay quien, no hay un segundo que le levante. No es bueno que el hombre esté solo, aunque el contexto está hablando de otra cosa, pero nos está hablando de que siempre debemos de estar conectados a algo, a alguien, y no estar solos, porque el enemigo destruye más fácil a una persona que cuando está en manada. Hay animales que son débiles, hablando de los animales, ¿cierto? Hay animales que por muy débiles que sean cuando son en manada, son fuertes y los otros depredadores no los afectan. Pero cuando ese animalito, cuando nosotros estamos solos, somos presa fácil del enemigo. Por eso una de las cosas que quiero que resaltemos en esta noche y quiero motivarles es a no estar solos en este proceso, sino estar conectados a otros, especialmente gente de la iglesia, de nuestra familia, que nos ayuden, que nos edifiquen. Si usted es de los que vive solamente, usted vive con su familia, sus padres no son cristianos, esté también conectados con ellos. Mi amor. Así, espérate. Perdón, son gajes del oficio, del hogar, aquí estamos muy unidos. Perdón, ya llegó mi esposa a rescatarme, a ayudarme. Muy bien, la unidad, ¿cierto? Y entendamos algo, hay cosas que solo ocurren cuando estamos juntos. Hay cosas que solamente suceden cuando estamos en unidad. Hubo momentos, por ejemplo, en el Pentecostés. El Pentecostés solamente se dio una vez, pero se dio en medio de una unidad. ¿Sí? La Biblia dice en el Salmo 133, cuando habla acerca de la unidad, dice que en esa unidad envía a Dios salvación, ¿cierto? Envía bendición y salvación, en el Salmo 133. Entonces hay cosas que solamente suceden en la unidad. Bien, lo segundo que quiero rescatar o resaltar en esta hora es que nosotros frente a los temas de nuestra vida debemos de asumir nuestra realidad, ¿sí? Yo siempre soy de las personas que frente a las situaciones y lo que sea, frente a las dificultades, yo aprendo a aceptar las cosas. No tiene sentido que nosotros pretendamos tapar o ocultar el sol con un solo dedo. Eso es algo irreal. Yo tengo que aprender a aceptar cómo son las cosas. Sí, 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 si no, no. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, no podemos salir porque estamos en una pandemia. No podemos salir. Esa es nuestra realidad. ¿Sí? Ah, que es que yo voy a desafiar a Dios. Es que no, el Señor me guarda, el Señor me protege y empezamos a usar textos bíblicos. No, esa es nuestra realidad. Que algo emocional, hablando de algo emocional frente a una relación, las cosas no se dan. Estos días, la semana pasada, por ejemplo, tuve un espacio en Instagram donde les dije a los chicos, pregúntenme en algo.
y muchos chicos empezaron a preguntarme cosas. Y una de las preguntas decía, ¿qué hace uno cuando se fija en alguien y no es correspondido? O sea, ¿qué hacer cuando a mí me gusta alguien y yo no soy correspondido? Yo le dije, hermano, pues hay que aceptar. Usted no puede obligar a una persona que esté con usted solamente porque usted quiera. No. Hay cosas que hay que asumir. Hay cosas en las que podemos confiar en Dios y podemos pedirle a Dios, pero hay cosas sencillamente que hay que asumir, ¿sí? Y no pretender ocultar el sol con un solo dedo, ¿sí? Aunque estemos haciendo lo correcto y lo que sabemos, aunque estemos haciendo lo correcto y estemos haciendo lo que sabemos hacer, pueden venir tiempos de incertidumbre que nos hagan cambiar de nuestro rumbo, ¿sí? Y en este caso había una realidad, en el caso de los discípulos, ellos tenían una visión y lo cambiaron. Ahora, no estoy justificando el hecho de que ellos se hayan ido, pero estoy mirando de alguna manera que esa era la realidad de ellos. Y tal vez si Jesús no se les hubiera parecido a ellos, tal vez ellos hubieran seguido en esa realidad. Ellos no lograron asimilar de que Jesús se había ido. Ellos no habían entendido lo que el Señor quería hacer en sus vidas. Por eso Jesús tuvo nuevamente que presentárseles, revelárseles y decirles, bueno, aquí estoy yo, a través de una situación. Pero había una realidad y ellos no supieron asumir su realidad. Mire, cuando uno no acepta su realidad y se esfuerza para cambiarla y para mejorarla, podemos cometer errores como desviarnos. El hecho de que los discípulos no hayan aceptado la muerte de Jesús, esa situación los llevó a que ellos volvieran a la pesca. No era la voluntad de Dios ni era lo que Dios quería. Pero si ellos hubieran dicho, listo, Jesús ya murió, ahora vamos a afrontar y asumir lo que sigue aquí en adelante. Vamos a hacer lo que Jesús dijo, vamos a hacerlo. Así Él no esté, pero tenemos la promesa, pero tenemos esto. Jesús les había dicho de que no se fueran, que se fueran a orar, ¿verdad? Que buscaran la presencia de Dios, pero no, ellos decidieron que obviar o no asumir su realidad, no asumir su situación y se devolvieron. ¿A qué? A su vida antigua, a ser pescadores del común, pescadores, perdón la redundancia, de peces. Entonces necesitamos en medio de todos estos procesos aceptar. Y si en algún momento entendemos que lo que está pasando no está en el corazón de Dios ni a la voluntad de Dios, pues hay que trabajar, hay que esforzarse y tenemos que luchar para que finalmente las cosas se den. Pero hay cosas que definitivamente son de Dios. Por ejemplo, era de Dios que Jesús muriera, era de Dios. Jesús se los había dicho ya a ellos, pero ellos no supieron asumir esa realidad. Entonces uno en la vida tiene que aprender a aceptar la realidad. No sé si a usted alguna vez le ha costado aceptar algo, asumir la realidad para enfrentar la adversidad. Cuando yo empecé a crecer y cuando empecé a ir a la iglesia, yo me di cuenta que yo tenía una realidad que no me gustaba. Y la realidad que no me gustaba era vivir de una mente tan limitada como algunas personas en mi familia la tenían. Yo una vez en mi familia hice un árbol genealógico. Y yo desde que inicié el cristianismo, el Señor siempre me ha inquietado a indagar y averiguar cosas sobre mi familia. Y en ese proceso me di cuenta de muchas cosas que sucedieron. Me di cuenta una vez que mi abuelo, cuando los padres de mi abuelo murieron, ellos tenían 2 fincas. Y me cuenta mi abuela de que mi abuelo perdió todo lo que tenía, lo de las fincas, porque mi abuelo era muy mujeriego y muy bebedor. Cuando yo me di cuenta de eso, a mí me dolió mucho, porque yo dije, si mi abuelo sí hubiera sido un poco más juicioso, le hubiera dado una mejor calidad de vida a mis padres, ellos hubieran estudiado, hubieran sido profesionales, y tal vez yo como hijo hubiera tenido mejores oportunidades. Entonces empecé a analizar un poco mi familia y me di cuenta de que muchos de ellos no habían logrado muchas cosas, y mis tíos, juntamente con mi padre, les había tocado muy, muy duro. Mi padre estudió solamente hasta segundo de primaria. Él nunca terminó ni siquiera la primaria y fue una persona que vivió con muchas limitaciones. Cuando yo me di cuenta de eso, a mí Dios me inquietó. Y Dios me inquietó al punto que me decía, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser una persona diferente. Tú tienes que esforzarte porque ahora las cosas van a ser diferentes. Tienes que cortar con esa línea. Tienes que cortar con ese estilo y con esa mentalidad. Yo asumí mi realidad.
Y yo dije, listo, esta es mi realidad, mi familia, pero yo tengo que ser diferente. Yo tengo que levantarme, yo tengo que buscar a Dios y tengo que romper esta maldición de mi familia, de ruina, de miseria, de alcohol y todas estas cosas malas, obviamente obedeciendo y haciendo las cosas correctas. Entonces, yo asumí mi realidad, pero yo me sobrepuse ante esa realidad. O sea, yo no me quedé con esa realidad, sino que dije, voy a ser diferente, me voy a estudiar, me voy a capacitar, quiero ser esto, quiero ser lo otro, y empecé a soñar, a soñar, a soñar, a soñar. Y creo que muchas de las cosas que por la misericordia de Dios Él me ha permitido alcanzar es porque en algún momento asumí mi realidad, pero no me quedé en mi realidad, sino que me proyecté para cosas mayores. Y obviamente lo hice de la mano de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué desea enseñarnos el Señor mientras atravesamos estos momentos? Que no importa cómo estemos, ni la situación que estemos viviendo en este tiempo, Dios tiene un plan para nosotros. Porque si no hubiese sido así, Jesús no se hubiera parecido a sus discípulos. Jesús llegó a confrontar esa realidad y decirles, mire, es que hay algo mayor, hay algo más especial para ustedes. Él tiene nuevos planes y nuevos proyectos para nosotros, pero tenemos que partir del hecho de asumir esta realidad, de enfrentar nuestra realidad, pero levantarnos. Y de aquí que hay una frase muy importante que es la resiliencia, es levantarnos en medio de la situación, es asumir nuestra realidad pero sobreponernos a ellos. Ahí es donde entra entonces la resiliencia en nuestra vida. En tercer lugar, que podemos ver en este pasaje, es que Jesús se hizo presente, ¿cierto? Y en ese presente ellos tenían una seguridad de quién era Jesús. El tercer punto es tener una seguridad de que Jesús está ahí, porque eso fue lo que ellos vivieron. Jesús se les hizo presente, pero ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí. Ahora, ¿por qué ellos estaban seguros de que Jesús estaba ahí y que posiblemente las cosas podían cambiar? Porque no solamente era el hecho de que Jesús estuviera ahí, el hecho aquí es que ellos conocían a Jesús. En otras palabras, lo que trae seguridad a nuestra vida es el haber o es el conocer a Jesús. No podemos estar seguros de alguien que no conocemos. No podemos estar seguros. La seguridad viene como el producto de conocer a alguien. En estos días en la universidad, el pastor nos preguntaba que nosotros por qué estamos seguros de la salvación. Yo les hago pregunta en esta noche, les hago esa pregunta esta noche también. ¿Ustedes están seguros de que son salvos? Si Jesús llegara esta noche, usted tendría la plena seguridad de que se iría para el cielo. Y me gustaría que me la respondieran. Jaime, ¿por qué? ¿Por qué usted cree que si muriera hoy se iría para el cielo? Es una respuesta larga, Paz, pero ¿por qué? Por mi confianza en Jesucristo, por lo que hizo en la cruz por mí. ¿Quién quiere aportar? ¿Quién más? Juan José, si usted muriera hoy, ¿para dónde iría? Ah, perdón, Daniel. Ya le doy la palabra, Juan José. Si usted se muriera hoy, ¿usted creería que usted sería salvo? Sí, como dice Jaime, es una pregunta que toca muchos temas, ¿cierto? Pero se puede resumir en algo. Todo el que cree en Jesús es salvo, ¿cierto? Entonces hay varios temas que se tocan, pero pues no para extenderse, sino que sí, todo, como usted ha dicho, es de la confianza, es de creer. Porque hay gente que cree en Dios, pero tal Pero vez no no va a creen ser que van a salvo. ser salvos. ¿Ah? Es verdad, sino que hay muchos temas ahí. Bueno, Laurita Meisel quiere decir algo. Es que hay un Algo aquí sí versículo corto. que nos dice que el Espíritu nos confirma de que somos hijos de Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción y el Espíritu no nos confirma de que somos hijos, tenemos la seguridad de que somos salvos. Y somos sellados. Uh-huh. Entonces ahí también habla como el sello, o sea, si somos hijos de Dios porque somos sellados.
de hacer sellados como un pacto, ¿cierto? Pues digo que es algo más extenso, pero Sí. sí hay confianza. Dani, si usted muriera hoy, se iría para el cielo. ¿Está seguro de su salvación? Sí. Laurita Meisel también. Ok. Jaime. Jaime, ya Paz, sigo con esa parte. tiene que ver con lo que Ajá. usted acaba de mencionar acerca Sí, de Jaime, dale. tiene que ver acerca de lo que usted acaba de hablar acerca de conocer a Jesucristo. Como usted dijo, mucha gente cree en Dios, pero Dios no se manifiesta sino a sus hijos, ¿sí? Así que no se revela sino a sus hijos. Así que el poder yo tener una relación personal con Dios habla de lo que dice Laurita, de que me da testimonio de que soy hijo y me da la confianza para creer en que soy salvo por su obra en la cruz. Entonces, pero es por el conocimiento y por lo que Él ha hecho en mi vida. Si supiera yo o no hubiera experimentado yo muchas cosas de su obra en mi vida, simplemente tendría un conocimiento teórico de todo lo que el mundo cree y dice, supuestamente murió y que lo crucificaron y que lo mataron y que resucitó, pero eso es un cuento ahí que echan. Pero yo lo he experimentado y he obrado en mi vida y ahora eso me da la confianza para saber que soy salvo. Bien, Jaime, gracias. Y los que participaron, gracias. ¿No? Todos en parte tienen obviamente razón frente a este punto. El conocer a Dios es algo muy importante. Reitero, la única manera de yo tener seguridad de alguien es el hecho de haberlo conocido, ¿cierto? Y saber de que lo que esa persona dice es verdad. Entonces, anoche el pastor nos colocaba este ejemplo y nos decía, ¿cuántos de ustedes tienen casa? ¿Cuántos tienen casa propia? Entonces preguntaba la hermana de Emma dice, yo tengo casa propia. Entonces él le preguntó, ¿y usted por qué está tan segura que esa casa es suya? Entonces ella, no, por las escrituras. Ah, bueno, por las escrituras. O sea, las escrituras, la palabra de Dios, nos da seguridad. ¿Qué va a decir Jaime? ¿No? Por las escrituras. Mire, la Biblia nos habla de dos tipos de conocimiento, y uno es el ginosco, ¿cierto? Que es una experiencia personal. Y la otra es gnosis, que tiene que ver con el conocimiento ya más de lo teórico, lo compartí ahorita, Jaime. Esos dos conocimientos son muy importantes, el conocer la palabra, la escritura, ¿cómo ahorita decía que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Dónde aprendimos eso? En la escritura, en la palabra de Dios, ¿sí? Los discípulos tenían seguridad porque ellos habían estado con el maestro, ellos habían experimentado ese ginosco y además habían escuchado la palabra, ellos habían tenido una experiencia personal con el maestro, ¿sí? Ellos habían visto la misma gloria de Dios y ellos habían escuchado la palabra de Dios. Es decir, ambos conocimientos son importantes para nosotros tener seguridad en nuestra salvación, ¿sí? De manera que me parece genial la manera como los discípulos y cómo estos hombres tuvieron este encuentro sencillamente con Jesús, ¿cierto? Y cómo fueron impactados por las palabras de Jesús. Cuando la noche se ha hecho intensa, normalmente hay confusión, nos sentimos sin dirección. Es entonces cuando Jesús se hace presente, porque Él desea hablarnos y anunciarnos sus planes. ¿Sí? Jesús se revela, Jesús se muestra y Jesús les da una palabra y los lleva a recordar una situación, un suceso que se había dado por medio de una experiencia, por medio de ese ginosco, de esa experiencia personal. Y eso es lo que a ellos les dio seguridad. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús. Entonces, en todo este proceso, frente a estas situaciones, frente a estas dificultades que nosotros estamos afrontando, es importante conocer a Jesús. Es importante asumir nuestra realidad, pero también es importante tener seguridad y la seguridad no la da el conocimiento. Yo puedo confiar en mi mamá y en mi papá y puedo confiar en muchas personas, pero es porque yo los conozco. Si no hay confianza, si no hay relación, es muy difícil confiar en alguien. Y los discípulos confiaban en Jesús porque habían estado con Él.
y habían tenido una experiencia personal con él. Y además habían escuchado la palabra y ellos sabían que la palabra que habían escuchado de Jesús era real. Solamente que ellos estaban en una crisis, en una dificultad, en una situación como tal vez muchos de nosotros podemos estar en esta noche, afrontando situaciones. Pero la palabra de Dios es la que nos va a afianzar y nos va a recordar el valor y el propósito de Dios para nuestra vida. Hoy terminando, en cuarto lugar, cuarto punto que nosotros debemos tener en cuenta de cómo superar y cómo afrontar las dificultades de nuestra vida. En cuarto lugar, podemos encontrar la obediencia. La obediencia. La obediencia es un principio súper valioso también para enfrentar las dificultades. El verso 5 al verso 8, dice la Biblia, en el verso 5, cuando Jesús les dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Mire, Jesús les dijo, tiren la red, tírenla a la derecha. La obediencia, en este proceso en el que nosotros estamos, necesitamos obedecer a Dios y a la palabra. Necesitamos volver a lo que durante tantos años Dios viene hablando en nuestros corazones. Los discípulos obedecieron a Jesús frente a esto. Las circunstancias revelan que no tenemos el corazón, ¿verdad?, para a veces actuar de la manera correcta. De hecho, la Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso. Entonces, las circunstancias nos revelan que no tenemos el corazón. Las casas y los momentos difíciles revelan realmente cuál es el carácter de los discípulos. Ellos tenían un espíritu manso. Los discípulos decidieron obedecer la palabra del Maestro. Hubo la situación del problema que los sacó del propósito de Dios, pero el escuchar y el obedecer la palabra de Dios los encauzó. No confiemos en nosotros, aferrémonos a la palabra de Dios. La Biblia dice que ninguno podrá ser sabio en su propia opinión. No podemos darle en este tiempo lugar al orgullo, porque el orgullo da lugar a la soberbia. No podemos creer que nosotros podemos manejarlos o podemos controlar las situaciones. Es la palabra de Dios, es el obedecer lo que realmente nos va a llevar a poder superar cada situación difícil de nuestra vida. Me fascina cuando David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? A veces nosotros queremos tomar el control de nuestras situaciones y considerar que esto es error y esto no es error. Pero cuando usted no tiene la palabra de Dios marcada en su corazón y usted se ciñe perfectamente a ella, usted fácilmente puede caer en el relativismo, usted fácilmente puede caer en la justificación, usted fácilmente puede caer en su propio concepto, en su propia sabiduría humana. Pero cuando usted se ciñe realmente a lo que dice la palabra, a lo que dice la Escritura, usted tendrá el éxito asegurado. Por eso dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra dice, con guardar tu palabra. ¿Cómo nos ceñimos al propósito de Dios? ¿Cómo nos enfocamos? ¿Cómo nos alineamos al propósito de Dios? Escuchando la palabra, obedeciendo la palabra de Dios, sujetándonos, dejando a un lado los argumentos, dejando a un lado las estructuras mentales nuestras y sometiéndonos, sujetándonos al señorío de Cristo. Eso nos va a ayudar a nosotros a superar las dificultades. El obedecer en medio de la situación, no importa, o sea, no se centre en la situación, céntrese en la palabra y haga sin obedecer, aunque el panorama suyo no sea claro. Siga la ruta de la obediencia y dejemos de que sea Dios quien guíe nuestra vida. Y lo último que podemos encontrar en este pasaje es la dependencia a Dios, la dependencia. Ellos sabían de que Jesús iba a suplir, o ellos experimentaron en ese mismo instante, sin contar las situaciones anteriores, de que Jesús suplía las necesidades. En el verso 9, dice la Biblia, verso 9 dice, al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Porque cuando Jesús da bendición, lo da de muy buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado, ¿cierto? Entonces, es interesante saber que en medio de todos estos procesos de crisis y de afectación y de problemas, podemos encontrar a un Dios que nos provee. Mire, yo les voy a decir abiertamente, ¿a quiénes de los que estamos acá no hemos visto la mano de Dios en este proceso? ¿Quién no ha visto la bendición de Dios en este proceso? Aún en medio de la dificultad, ¿quién no ha visto la manifestación de Dios? Yo creo que ninguno. Yo creo que todos hemos visto la provisión de Dios. Y eso que Dios ha hecho en nosotros en este tiempo, tiene que llevarnos a depender. Mire, a mí me parece extraordinario ver a Dios en este proceso de esta pandemia y de limitaciones económicas. Más o menos en la segunda semana de la pandemia, una hermana me llamó y me dijo, pastor, le voy a mandar un regalo. Me pidió la dirección y aquí a la puerta de mi casa me llegó un mercado. Oiga, yo no lo había pedido, ni mucho menos, pero Dios me proveyó. Él me dio la provisión, Él me ha dado lo que hemos necesitado. Y créame que yo estaba muy asustado. Yo tuve que hablar con mi esposa y le dije, amor, dígame qué vamos a hacer. Porque esto está difícil. Y yo sabía que las cosas en la iglesia no iban a estar tampoco bien. El pastor ya nos lo había dicho también. Y él nos había dicho, no sé hasta dónde quieren estar ustedes, no sé si están dispuestos a seguir, si alguno quiere tirarse del barco, porque tal vez no le vamos a poder pagar. Y si les vamos a dar algo, pues todo depende de las entradas. Se los digo aquí abiertamente a ustedes. Y todos, sin excepción, dijimos, pastor, para las que sea, esta es nuestra casa. Vamos a depender de Dios. Y Él nos decía, cada uno, órele a Dios, la iglesia es de Dios y vamos a depender de Dios. Jesús no descalificó a nadie por el temor que ellos sentían en ese momento o la duda. Y nosotros en esos momentos podemos tener temores, podemos tener dudas en nuestro corazón. Pero si nosotros dependemos de Dios, Él nos va a proveer y nos va a sustentar. Entonces Jesús ante la situación, porque todos podemos, como les digo, sentir duda, pero Jesús ante la situación no los descalificó por el temor que ellos sentían o por la duda que pudieran haber tenido. Al contrario, Jesús los recibió con amor, les sirvió, los afirmó, los alimentó, los sustentó e incluso los comisionó nuevamente para seguir su misión. Entonces, si usted en estos días está pasando por una situación en lo que sea, aplique estos principios y se los voy a recordar en medio de las dificultades. En primer lugar, busque la unidad. Esté conectado a los muchachos, esté conectado a su familia la mayor parte de su tiempo, su familia y la gente de la iglesia. Busque la unidad. Segundo, asuma la responsabilidad. Acepte la realidad y proyéctese en Cristo Jesús para algo mucho mejor, pero la vida es así, nos toca. Y nos va a tocar estar encerrados ¿cuánto tiempo? No sé. Si sale a veces, bueno, la vida no sigue siendo igual o no seguirá siendo igual. Es lo más seguro. Esa es nuestra realidad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En tercer lugar, hay que tener la seguridad de que Jesús está ahí. Pero para tener esa seguridad tenemos que aprender a conocerlo. Tener una experiencia personal con Él permanentemente y estudiar la palabra. Porque es lo único que nos permite conocer a Dios. En cuarto lugar, la obediencia es un punto muy importante. Independientemente de, obedezca para enfrentar sus dificultades. En quinto lugar, una dependencia. Dios no se ha olvidado de nosotros, muchachos. Dios no nos avergüenza por lo que hayamos hecho, por lo que estemos viviendo. O sea, Dios quiere levantarnos. Dios quiere instruirnos de cómo hacerlo. Y hoy les he dado 5 elementos importantes. Dios no nos dejará con hambre, no nos dejará fracasar en este proceso. Él mismo traerá el pan, Él mismo nos va a preparar las cosas, Él mismo nos va a servir y nos va a invitar a sentarnos con Él también. Él viene a buscarnos, a alimentarnos, a sustentarnos, a ayudarnos y nos va a reenfocar en ese propósito y en ese plan, como lo hizo con los discípulos. Y no para dañarlos, sino para construirlos. Dios es un Dios que construye y no un Dios que destruye. Vamos a orar al Señor y démosle gracias al Padre esta noche. Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta preciosa noche por la oportunidad que nos has dado de haber estado en este tiempo, Señor, el poder recibir tu palabra.
Señor, nuestra vida está en ti. Nuestro presente y nuestro futuro está en ti. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes. Yo sé que muchos, tal vez, de los que están aquí, Padre, o alguno, no lo sé, me incluyo, hemos tenido crisis y dificultades en nuestra vida. Hemos visto cómo a veces las dificultades quieren controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida. Padre, pero hoy queremos decirte que aquí estamos, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado, con un corazón hambriento de ti, Señor. Yo te ruego que nos ayudes, Dios, en esta preciosa noche. Que bendigas a cada uno de mis compañeros que están aquí, Señor, que están presentes en este grupo. Bendíceles, Dios, de una manera especial. Glorifícate en ellos. Y yo te pido, Dios, que esa obra, ese propósito, ese plan que tú has diseñado para nosotros se pueda llevar a cabo. Perdónanos porque tal vez muchas veces nos hemos aislado de tu propósito y hemos actuado como los discípulos. En medio del temor, de la soledad y de la transición nos hemos hecho a un lado y hemos querido volver atrás como ellos lo hicieron, olvidándose del llamado. Señor Jesús, pero hoy una vez más, a través de tu palabra, a través de tu espíritu y a través de este mensaje, hoy queremos ubicarnos nuevamente al lugar donde tú nos tienes, Señor. Hoy yo te pido por la vida de cada uno de estos jóvenes, te pido por Rubén, te pido por Jaime, te pido por Diego el Forero, te pido por Juan, Señor, te pido por Anderson, te pido por Laura, te pido por Daniel, ayúdalos. Tú conoces las dificultades que ellos tienen y no solamente ellos, sino también sus familias, porque son jóvenes y viven con sus padres, Señor, o con un familiar. Ayúdalos, bendícelos, Dios, y ayúdanos en este tiempo, por favor, a poder enrutarnos. Señor, que en este tiempo podamos realmente, Dios, estar más conectados contigo que antes, Dios. Padre, y que en este tiempo podamos superar cada dificultad a través de buscar la unidad, a través de asumir nuestra realidad y batallar, Señor, a través de tener esa seguridad, a través del conocimiento y el acercamiento a ti. Señor, ayúdanos a conocerte a través de la obediencia, también haciendo las cosas correctas y por último, dependiendo de ti. Pues tú traerás una bendición y tú traerás, Señor amado, el alimento y suplir la necesidad de acuerdo a cada vida, a cada corazón y a cada familia que representada. Gracias por esta noche. Damos a ti toda la gloria, damos a ti toda la honra y toda la exaltación, papá. Gracias por estar con nosotros, por hablarnos y por acompañarnos, Dios. Gracias, Señor.